Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. En este video vamos a comenzar una nueva serie de videos sobre los dogmas marianos. Esto es lo que creen los católicos romanos acerca de la Virgen María o la Madre de Cristo. Y vamos a comenzar hablando en este día sobre la Inmaculada Concepción. Vamos a ver qué creen los católicos, qué significa este dogma católico romano. Y vamos a ver algunos de los argumentos y los vamos a examinar algunos de los argumentos que ofrecen los católicos romanos a favor de este dogma. Y quiero decir desde el principio que si eres católico romano, esto lo digo con todo el respeto hacia tu posición y lo digo con todo el amor de Cristo, porque yo mismo vengo de una familia católico romana y tengo muchos familiares católicos y entiendo qué tan difícil puede ser para un católico romano que ha aprendido estos dogmas desde una edad temprana. Entiendo lo difícil que puede ser para esta persona aceptar que estos dogmas a la luz de la Biblia no son verdaderos y no son bíblicos. Así que lo digo con todo el amor del mundo y con todo el respeto hacia ustedes los católicos romanos. Así que, sin nada más que decir, comenzamos. Vamos a leer del propio Catecismo de la Iglesia Católica Romana qué significa el dogma de la Inmaculada Concepción. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 490 y 493 sobre la Inmaculada Concepción, dice así: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia, Lucas 1:28. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción, es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en 1854 por el Papa Pío IX, y dice así, la cita del Papa Pío: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, es decir, Panagia, esta es la palabra griega. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Ahora vamos a ver algunas cosas específicas que dice esta definición. Lo primero es sencillamente qué significa el dogma, y es que la Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante o desde el primer instante de su concepción, es decir, desde antes que María viniera al mundo, desde antes que ella naciera, ella fue preservada de la mancha del pecado original, es decir, de la naturaleza corrupta y pecaminosa que todo el resto de la humanidad ha heredado de nuestro padre Adán. Adán sabemos que pecó según Romanos capítulo 5, sabemos que por el pecado de él y por la desobediencia de él nosotros fuimos constituidos pecadores, pero la Iglesia Católica Romana cree que María fue preservada de esta mancha, de este pecado original. Ella fue preservada de heredar esta naturaleza pecaminosa. Esto es lo que significa el dogma. Pero ¿por qué? ¿Para qué Dios preservaría a María de pecado original? Pues la Iglesia Católica nos dice que, como dice aquí el párrafo 490, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Es decir, para que ella fuera la madre del Salvador, ella tenía que ser sin pecado concebida. Y aquí es que está el primer argumento de los católicos romanos. Es que muchos entienden que para que Jesús pudiera nacer sin pecado y pudiera ser el Salvador perfecto de la humanidad, María tenía que ser sin pecado, porque si María hubiera sido pecadora y si ella hubiera tenido la mancha del pecado original, entonces Jesús no hubiera nacido perfecto,
sino que hubiera nacido con la mancha del pecado original. Y por lo tanto no hubiera podido salvar a su pueblo. Pero ahora, sencillamente este argumento no es extraído de la Biblia, porque ¿dónde dice la Biblia que esto tenía que ser así? ¿Dónde dice la Biblia que era necesario que María fuera inmaculadamente concebida para que así Jesús pudiera haber nacido sin pecado? La Biblia no nos dice que eso debía ser así. Este argumento no es extraído de la Biblia. Ellos no tienen aquí una cita bíblica para esa proposición, y sencillamente, si algún católico romano dice eso, yo preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué usted razona de esa manera si la Biblia no nos indica eso y no nos da ninguna pista de eso? Así que este argumento realmente no es válido. La Biblia no dice que era necesario que María fuera inmaculadamente concebida para que Cristo así pudiera ser perfecto. Yo sencillamente lo veo como algo imposible. Cristo es Dios, por lo tanto, cuando Dios se encarna, Dios no tiene pecado. Así que Jesucristo, el Dios hombre, no tiene pecado. Sencillamente lo veo como algo imposible que el Hijo de Dios pueda tener pecado alguno. Además, también he escuchado que algunos teólogos dicen que por esa razón es que Cristo no nació de María sin la intervención de un hombre. Algunos teólogos dicen que si José, el padre adoptivo de Jesús, hubiera intervenido en esta concepción, entonces ahí él sí hubiera sido sin pecado, porque es gracias al hombre. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, al primero que Dios culpó fue Adán. Así que el padre es como el hombre, como dice la Biblia, es la cabeza. Así que algunos teólogos razonan de esa manera. Si José hubiera intervenido en esta concepción, entonces ahí sí Jesús hubiera sido pecaminoso. Pero como no intervino, pues entonces Jesús sí es sin pecado. Así que, pero yo sencillamente lo veo como algo imposible. Como que Jesús, el Hijo de Dios, sencillamente no puede tener pecado ninguno, de ninguna forma. Ahora la próxima pregunta, la próxima cosa que debemos examinar de esta definición es cómo. Ya vimos qué significa, vimos para qué, cuál es la razón que los católicos nos dan primeramente para esto. Ahora, ¿cómo Dios preserva a María de la mancha del pecado original según los católicos romanos? Y aquí hay que aclarar un argumento que utilizamos nosotros, los protestantes, muy a menudo. Y es que nosotros los protestantes, por ejemplo, vemos en Lucas 1, 46 al 47, donde María dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. Y muchos protestantes razonan que si María se refirió a Dios como Salvador, entonces la Inmaculada Concepción es falsa, porque María entonces fue salva por Dios. Pero el problema de este argumento que nosotros mismos los protestantes hacemos es que en la definición que los católicos romanos nos dan, ellos no dicen que Dios no salvó a María. Ellos nunca han dicho eso y no creo que lo vayan a decir nunca. Así que tenemos que, si vamos a refutar la Inmaculada Concepción, tenemos que refutarla con argumentos válidos. Y este argumento que muchos de nosotros hacemos es inválido. La Inmaculada Concepción significa que Dios mismo fue el que preservó a María desde su concepción. Ahora, ¿cómo lo hizo? No he escuchado a ningún católico romano que saque esta idea directamente de la Biblia, pero sí han dado respuestas o explicaciones, aunque sean extrabíblicas. Por ejemplo, en este libro, escrito por padre Félix Truig, titulado Dichosa tú que creíste, es un libro sobre apologética mariana. Y Félix Truig nos da una explicación de cómo Dios pudo haber preservado a María de la mancha del pecado original. Y él dice así: nosotros, los católicos, mantenemos firmemente junto con ellos, los protestantes, que también María necesitó la salvación de Cristo. Fue salvada no por sus propios méritos, sino por los méritos de la pasión de Cristo. Pero salvación puede darse de dos maneras. Déjenme explicarlo con un ejemplo. Imagínese que yo estoy a punto de caer en un hoyo profundo, caigo y me rompo las piernas y costillas. Viene mi amigo que es médico, me saca del pozo, me cuida y me cura. Entonces él me salvó y yo le estoy muy agradecido. Pero imagínense ahora que él, cuando yo estaba a punto de caer, estaba presente, extendió la mano y me aguantó, de modo que no caí en el pozo ni me rompí piernas y costillas.
entonces Él me habría salvado también y yo le estaría también muy agradecido. De hecho, más agradecido que en el otro caso, pues en este segundo caso Él me habría resguardado contra el rompimiento de piernas y costillas, lo cual es un beneficio mucho mayor que curármelas una vez rotas, pues más vale prevenir que curar. Pues bien, Cristo nos salvó a todos, también a María, pero a nosotros nos salvó de la primera manera. Una vez caídos y manchados de pecado, Él vino a recogernos, nos curó y nos salvó. En cambio, a María la salvó de la segunda manera, preservándola de la caída, aguantándola con su mano poderosa y no permitiendo que ella fuera manchada. Por eso, el que la Virgen no tiene pecado ni personal ni original, no se debe a las fuerzas o los méritos de María misma, sino se debe a Cristo, quien la resguardó o preservó con su gracia. Así que esta es la explicación que nos dan los católicos romanos. Nosotros, toda la humanidad, íbamos caminando, caímos en el hoyo y caímos en pecado original. María sencillamente iba caminando y Dios la aguantó para que no cayera en el hoyo del pecado original, y así fue que la preservó. El problema de esta explicación es sencillamente que no es una explicación bíblica y no lo podemos encontrar en la Biblia. No es un ejemplo bíblico, así que ¿por qué deberíamos aceptar esta explicación? Ahora ya sabemos qué significa la Inmaculada Concepción y sabemos qué razones nos dan para que sea necesaria esta doctrina, este dogma, y ya entendemos cómo ellos creen que Dios preservó a María. Ahora vamos a ver otros argumentos. Ya vimos uno de ellos, que era el de que era necesario que ella fuera sin pecado concebida para que Jesucristo pudiera nacer sin pecado. Otro argumento que nos da, por ejemplo, el apologista católico Frank Morera, y voy a dejarles dos links de dos videos para que ustedes mismos puedan escuchar este argumento que nos hace Frank Morera. El argumento es el siguiente: si, primero que nada, hay dos personas que Dios creó sin pecado original antes de María. Y estas dos personas fueron Adán y Eva. Ahora, automáticamente el problema de este argumento es que fundamentalmente, ya en el fundamento del argumento no es válido. ¿Por qué? Adán y Eva sencillamente fueron creados antes de la caída, María fue creada después de la caída. Ya, eso es todo. Fundamentalmente el argumento no es válido porque estas personas no fueron concebidas bajo las mismas circunstancias. La caída fue gracias a Adán y Eva, por lo tanto, ellos fueron creados y concebidos antes de la caída. María fue concebida después de la caída. Y dice la Biblia que gracias al pecado de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Dice la Biblia en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, después de la caída, todos han pecado, todos han muerto en el pecado, todos hemos sido esclavizados por el pecado, todos estamos bajo el pecado. Romanos 3:9. Así que sencillamente el argumento tiene un problema fundamental. Ellos no fueron concebidos bajo las mismas circunstancias, así que el argumento sencillamente no es válido. Ahora, el argumento más importante que nos ofrecen los católicos romanos a favor del dogma de la Inmaculada Concepción es el argumento de Lucas 1:28. En Lucas 1:28, el ángel Gabriel saluda a María de una manera particular, y los católicos romanos en sus Biblias muchas veces el ángel le dice: María, llena de gracia, el Señor es contigo. En las Biblias protestantes, como la Reina Valera, la mayoría de las veces encontramos muy favorecida. Pero de todas formas, la frase llena de gracia en las Biblias católicas o muy favorecida en las Biblias protestantes sale de una palabra griega que es la palabra kecharitomene. Y en el video, en uno de los dos videos que les voy a dejar en la descripción de Frank Morera, el más largo y que dura casi una hora, en este video Frank Morera nos da una definición que nos da una enciclopedia católica. Apunté aquí la definición que nos da. Frank Morera dice que kecharitomene significa gracia permanente o perfección de la gracia. Y también Félix Truy, que es el mismo autor de este libro, nos dice que el ángel llama a María llena de gracia, o más literalmente, la que está en un estado permanente de gracia.
nos dan estas definiciones muy grandes sobre la palabra que Charitomene. Dicen que significa llena de gracia, estado permanente de gracia. Pero ¿por qué? ¿De dónde sacan esta definición? No la sacan de ningún léxico griego, no la sacan de ningún diccionario griego. ¿Por qué los católicos romanos dicen que esta palabra significa esto? Y vamos a leer los versículos de Lucas capítulo 1, desde el 26 al 28, para que tengamos el contexto en mente. Lucas 1, 26 al 28 dice: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando en donde estaba ella, dijo: Te saludo, muy favorecida, el Señor es contigo. Ahora, esa frase, muy favorecida, esta Biblia la traduce de la palabra que Charitomene. Ahora, ¿por qué los católicos dicen que esta palabra significa estado permanente de gracia y todas estas cosas? Bueno, la palabra que Charitomene es un participio perfecto pasivo, un verbo en participio perfecto pasivo. ¿Qué es un participio perfecto pasivo? Bueno, un verbo, déjenme conectar la computadora. Un verbo que está en participio es un verbo que le añadimos al final de la palabra la partícula ado o ido. Por ejemplo, el verbo dormir, le añadimos ido y dice dormido. Amar, le añadimos ado y dice amado. Eso es un participio. Un verbo que está en tiempo perfecto es un verbo que apunta a una acción que ha sido realizada en el pasado. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 5, versículo 1, nos dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Realmente en el griego original se supone que la traducción sea: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Ha nacido es un participio y está en tiempo perfecto. Quiere decir que todo aquel que Jesús es el Cristo ya en el pasado ha nacido de Dios. Un verbo en tiempo perfecto es un verbo que apunta a una acción que ha sido completada en el pasado. Y una oración o un verbo que está en voz pasiva es una oración o un verbo que, por ejemplo, en una oración tenemos un sujeto, y a estas alturas debemos saber lo que es el sujeto de la oración. Un verbo o una oración que está en voz pasiva nos indica que el sujeto en una oración recibe la acción de un verbo. Por ejemplo, si decimos el libro ha sido leído, estamos diciendo que el libro, el sujeto, ha recibido la acción de ser leído por otra persona. Este libro, yo leí este libro ha sido leído por mí, así que el libro recibió la acción de ser leído. Por eso se dice que la oración está en voz pasiva, porque el sujeto recibe la acción. Pues la palabra griega original usada en Lucas 1.28, que Charitomene, es un participio perfecto pasivo. Y quiere decir entonces que María en el pasado, si usamos la traducción católico-romana de las Biblias católicas, María en el pasado había sido llena de gracia por Dios y esa acción ya había sido completada. O en el caso de las Biblias protestantes, María había sido en el pasado muy favorecida por Dios, por otra persona que no era ella, un participio perfecto pasivo. Ahora, sobre esta forma verbal de participio perfecto pasivo es que los católicos romanos basan que María debe ser sin pecado concebida. Y lo hemos demostrado en este libro. Cuando Félix Truig nos dice que por eso el ángel la llama llena de gracia, o más literalmente la que está en un estado permanente de gracia, tiene entre paréntesis, pues este es el sentido gramatical de la forma verbal griega que Charitomene, que usa el texto del Evangelio de Lucas 1.28. Así que ellos se están basando que María fue preservada del pecado original, que María nunca tuvo pecado personal, que María estuvo en este estado eterno de gracia en la forma de un verbo. Y si sabemos de gramática, sabemos que podemos tener un verbo, por ejemplo el verbo dormir o reír, lo podemos poner en cualquier forma verbal, en singular o plural, lo podemos poner en pasado, presente, futuro, tiempo perfecto, lo podemos cambiar de género si está en un participio, podemos conjugarlo de cualquier forma, pero la raíz de ese verbo, el significado de su raíz, siempre va a permanecer igual.
La raíz del verbo que charitomene es charitoo, que significa dar gracia. Pues este significado original de la raíz charitoo, que es dar gracia, no va a cambiar aunque conjuguemos el verbo charito en su forma participo perfecto pasivo, es decir, que charitomene. Pero los católicos romanos están diciendo que esta forma del verbo significa todo lo que ellos han definido sobre la Inmaculada Concepción. Y no es así. El hecho de que tú conjugues un verbo en cualquier forma verbal no hace que el significado de la palabra original cambie. La palabra charitó no tiene nada que ver con ser preservada de pecado original, no tiene nada que ver con ser preservada de cometer pecados personales. Así que aunque conjuguemos esta palabra en su forma participio perfecto pasivo, no significa que María fue concebida de pecado original y, y que fue preservada de cometer pecados personales. ¿Qué significa la palabra que charitomene entonces en este contexto? Bueno, ya sabemos que es un participio perfecto pasivo y sabemos que sí, un favor le fue concedido a María por Dios en el pasado, eso está claro, y María sí, en un sentido, fue llena de gracia en el pasado por Dios. Pero ¿qué tipo de favor o qué tipo de gracia se le dio a María en el pasado? ¿Fue el favor de haber sido preservada del pecado original? Bueno, acabamos de leer el pasaje casi ahora, los versículos 26 al 28, y el contexto es claro. El favor que le ha sido concedido a María fue el de ser la madre del Salvador, sencillamente. Así que si a María le fue concedido, ¿qué charitomene en este contexto está siendo utilizado para decir que María, muy favorecida o llena de gracia, el favor que Dios te ha concedido desde el pasado ha sido el de portar al Salvador en tu vientre? Pero los católicos dicen, como ya sabemos, que esto significa que el favor que Dios le concedió fue el de ser preservada del pecado original. Bueno, el texto no lo dice, no lo especifica y no nos da ninguna pista para llegar a esa conclusión. Así que la forma verbal, la raíz y el significado de la raíz de la palabra que es charitomene y el contexto del pasaje nos indican que el dogma de la Inmaculada Concepción no puede estar basado de ninguna forma en Lucas 1:28. El dogma sencillamente no lo podemos encontrar en ningún texto bíblico y los argumentos provistos, por lo menos los que yo conozco, los argumentos que yo conozco que han sido provistos a favor de este dogma son completamente antibíblicos e inválidos. Así que no conozco algún otro argumento. Si ustedes conocen algún otro, pueden dejarlo abajo en los comentarios para hacer alguna respuesta, ya sea en video o en comentarios. Creo que esto es todo por hoy. Explicamos qué significa el dogma, vimos los argumentos y los hemos refutado. Así que espero que esto haya sido de bendición y utilidad para ustedes. En otro próximo video vamos a continuar con algún otro dogma de María. Puede ser la Madre de Dios o la Virginidad Perpetua. Eso lo veremos más adelante. Gracias por ver este video. Que Dios los bendiga mucho y hasta el próximo video.